En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó al que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. El Señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego al que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, con ellos he ganado. Su Señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro y que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malvado y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y déselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún esto que poco tiene. Y a este hombre inútil, échalo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Ahora sí me escuchan mejor. ¿Sí me hago entender? Los de la gradería, ¿me hago entender? ¿Me escuchan? Los de abajo en platea, ¿me hago entender? Arriba gradería, ¿me escuchan bien? Creo que me escuchen bien, porque yo digo Santo Tomás de Aquino y ustedes entienden que el Padre dice que aquí no tomo más y después dice que soy un borracho y un perezoso. ¿Me escuchan bien, sí o no? Las hermanas de aquí dicen que no, este parlante no suena, no se escucha. Me pasa lo que le pasó al obispo, que no le entendían. Dijo el Señor: hay mal sonido, y la gente le dijo: y con tu espíritu, monseñor. Hermanos, soluciónenme por favor ese tema del sonido. Javiercito, este parlante no suena, no le suena a la gente. Escuchen bien, a ver, para que se solucione esto, porque sin sonido es difícil que llegue la palabra del Señor.
Es la acústica del lugar, dice Javier. Voy a tratar de hablar más pausado. ¿Ahí me entiendes mejor? Toca separar el micrófono entonces. Ave María Purísima. Vamos a rezar 3 Ave Marías, pidiéndole al Señor que tome control de este lugar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por segunda vez, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por tercera y última vez, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Fuerte el aplauso al Señor Jesús. Hoy nos hemos reunido en este lugar tan grande, tan bonito, tan hermoso, para pedirle al Señor que a través de estas oraciones, de estos actos litúrgicos, sea el Señor sanándonos y liberándonos. Levante la mano, por favor, quienes vienen enfermos el día de hoy y necesitan sanación física. Vean la mayoría de personas. Bajen la mano, por favor. Con mucho respeto les pregunto, ¿quiénes vienen enfrentando un problema espiritual? Un demonio los está atacando, una brujería, una hechicería. Levanten la mano, por favor, vean. Dios mío, la gran mayoría. Bajen la mano, por favor. Digan conmigo, los talentos. Más fuerte. Por última vez. Ahora mira al hermano que tiene al lado, mírelo a la cara. ¿Tiene cara de perro viejo o no? Míralo a la cara. Dígale, los talentos. Repítale, los talentos. Más fuerte, grítelo, los talentos. Ahora mírenme a mí. Hoy hemos escuchado una parábola, que es la parábola de los talentos. La traducción de esta revista litúrgica dice millones. Es bien interesante, porque un talento era una moneda de gran valor, de mucho valor en la época de Jesús. Y esta revista la traduce como millones. La Biblia de Jerusalén sí dice talentos, la moneda de la época. Un hombre muy rico era dueño de una gran fortuna y tenía unos siervos, servidores. Él iba a viajar lejos y decide entregarle a sus siervos, a sus servidores, parte de su fortuna, parte de su riqueza. Y entonces llama a 3 personas. Al primero le da 5 talentos. ¿Cuántos? 5. Al segundo le da 2. Y al tercero le da 1. Y se los encarga. Hasta su venida le dice que va a salir, y vea que dice la Biblia que se va por mucho tiempo, mucho tiempo.
Y entonces, ¿qué pasa? Sucede que la persona que recibió 5 se pone a trabajar con ellos y gana otros 5. La persona que recibió 2 se pone a trabajar con ellos y gana otros 2. Pero la persona que recibió 1 solo, ¿qué hace? Lo entierra, porque se llena de miedo. Tiene miedo porque su Señor cobra lo que no ha prestado y cosecha lo que no ha sembrado. Y entonces lo esconde, lo entierra. ¿Qué sucede entonces? De que el Señor que se ha ido regresa. Llega el día en que vuelve. Y al regresar, ¿qué es lo primero que hace? Llama a sus siervos, a sus servidores, a los cuales se les ha confiado estos talentos, estos millones, estas monedas de gran valor. Llama al primero, le dice: ven. El primero se presenta con los 5 talentos, 5 millones que le entregó su amo, y le da otros más, 5 más que ha ganado con su trabajo. Y el Señor, ¿qué le dice? Bien, mi siervo bueno, le dice el Señor, pasa conmigo y te entregaré y te pondré al frente, dice el Señor, de 10 ciudades, porque has ganado 10 talentos. Viene el que había ganado 2. ¿Y qué le dice el Señor? Le entrega los 2 talentos y le da otros 2 que ganó. Y el Señor le dice: buen siervo, buen servidor, te di 2 talentos, has ganado 2. Entra, dice el Señor, que yo también te pondré al frente de 4 ciudades. Pero el que había recibido 1 solo se acerca al Señor y le dice: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosecha donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por esto me dio miedo. Digan conmigo: miedo. ¿Qué le dio? Miedo. Más fuerte, ¿qué le dio? Miedo. Me dio miedo. ¿Y qué hizo cuando le dio miedo? Se escondió. Fue a esconder los 2 talentos. Pero aquí lo tienes, un talento, perdón, pero aquí lo tienes. ¿Y qué le dice el Señor? Siervo malo y perezoso, que no trabajaste si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías haber pues entregado este dinero a los banqueros para que cuando yo regresara hubiese recobrado mi dinero con los intereses. ¿Y qué pasa con este siervo malo, perezoso? Dice el Señor: quítenle el talento que le di y déselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará, pero al que tiene poco se le quitará a aquello que tiene, dice el Señor. Y a este siervo inútil, perezoso, échelo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de los dientes. ¡Qué parábola tan dura! ¿Y qué podemos nosotros decir acerca de esta parábola? Esta parábola, mis hermanos, es una parábola escrita para los cristianos. Escúcheme muy bien. Que deben hacer fructificar, crecer, ensanchar, engrandecer los dones recibidos para el desarrollo del reino de Dios en el mundo. Entonces, escúcheme bien. Esta parábola es para usted y esta parábola es para mí, que hemos recibido dones, talentos, gracias, regalos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando llegue el día en que el Señor vuelva, nos va a pedir el Señor cuentas.
por aquellos dones, por aquellos regalos, por aquellos talentos, por aquellas gracias que se nos han sido confiadas. Vamos a ser juzgados dependiendo de nuestro estado de vida, soltero, casado o consagrado. Vamos a ser juzgados dependiendo de lo que hayamos recibido. Un ejemplo, hablemos de un don hermoso, el don de ser mamá o el don de ser papá. A usted Dios le ha confiado unos talentos. A usted Dios le ha confiado unos hijos. ¿Cómo ha usted educado a sus hijos? Les ha inculcado la fe, los ha acercado a Dios, les ha predicado, les ha enseñado la piedad, saben rezar el rosario, les gusta leer la Biblia, hacen oración cuando se levantan o cuando se acuestan, porque usted les ha inculcado esto, sus hijos, los talentos que Dios les ha entregado. Cuando el Señor le pida cuenta de esos hijos, de esos talentos, ¿usted qué va a decir? Ay, Señor, me lo diste, pero no sé por qué cayó en la droga, en el alcohol, en la prostitución, se alejó de ti, se volvió un satánico, le dio culto a la muerte, a la Pachamama, le dio culto al chamán. ¿Qué te va a decir el Señor? Apártate de mí, siervo malo y perezoso. Podemos seguir hablando de talentos que el Señor nos ha confiado a todos y a cada uno de nosotros. Yo como sacerdote, a mí el Señor cuando me llame y me presente en mi juicio particular, me va a preguntar el Señor: ¿y usted qué hizo con los dones que le di? El pueblo que siempre estuvo ahí frente a su ministerio. Vea qué bonito, cuando uno de ustedes muere, entra el ataúd con los pies hacia adentro, porque usted se presenta frente al altar para su último adiós como usted vivió. Y usted vivió viendo de allá para acá. Por eso entran primero sus pies. Cuando es enterrado un cura, entra primero la cabeza, porque el cura entra como sirvió, y yo serví de aquí para allá. Entonces, todos ustedes son los talentos que el Señor nos ha dado a nosotros. Mi obispo, el obispo que me ordenó como sacerdote, Monseñor César Bosco María Vivas Robelo, obispo número 50 de León, Nicaragua, que en paz descanse, murió por complicaciones respiratorias debidas al COVID el 23 de junio del año 2020. Pero cuando estábamos en el seminario de Nuestra Señora de Fátima en Managua, seminario interdiocesano, el obispo nos reunió una vez a los seminaristas de propedéutico y nos dio un consejo. Propedéutico es el primer año del seminario, como el primero de filosofía. ¿Y sabe qué nos dijo el obispo? Recen por sus fieles, por los fieles de su parroquia. Recen por las personas que ustedes van a atender, les van a celebrar, los van a confesar, les van a orar. Estábamos en el primer año de filosofía, en el primer año de propedéutico. Ya el obispo estaba diciendo: rece por sus fieles, por los de su parroquia, por los que el Señor les va a poner en su ministerio, estaba diciendo Monseñor César Bosco Vivas. Porque el Señor nos va a preguntar a nosotros, cuando nos presentemos allá en nuestro juicio particular, cómo atendiste, cómo amaste, cómo serviste, cómo administraste el pueblo que puse al frente tuyo, para que a través de los dones, de los talentos, de las gracias, de las riquezas que te di, administres y los lleves al reino de Dios. ¿Me hago entender o no? Por eso los curas tenemos que ser muy cuidadosos. Diría mi mamá,
tejer muy finito, porque tenemos que dar testimonio. A veces es difícil cuando uno se baja de estos altares tan hermosos y la gente se acerca y abraza al Padre, toca al Padre, la foto con el Padre, la selfie con el Padre. Padre, bendígame, óreme, Padre, tengo esta enfermedad. Es difícil atenderlos a todos. Y hay unos que colapsan, que se cansan. Y entonces cuando se bajan de los altares, se esconden por allá en una habitación, cuando vive la otra prédica, porque están cansados de las personas. Pero qué bonito, como diría el Papa Francisco, llegar a ser pastor con olor a oveja y tratar de entender la gentecita necesitada, así sea una bendicioncita, así sea un toque, porque somos limitados, finitos, transitorios, positivos, temporales. Estamos nosotros, hermanos y hermanas, limitados por el tiempo, la materia y el espacio. No podemos hacer mucha cosa porque somos humanos. Sin embargo, desde esa pequeñez, desde esa limitud humana, desde esa precariedad humana, Dios se gloria y Dios hace cosas grandes y maravillosas. Uno a veces cree que para que Dios obre necesita elevar plegarias pidiéndole al Señor que ate, ligue y encadene, que sane, que pase su mano santa. Y el que obra es Dios, y Dios puede obrar de cualquier manera. Los testimonios más grandes que yo he escuchado en mi vida han sido con oraciones muy sencillas, muy breves, muy austeras. Un ejemplo, estábamos predicando en Guadalajara, en Tres Reyes, ahí en Cajititlán. Habíamos salido de confesar a un asunto personal y estábamos regresando nuevamente al lugar de las confesiones y había una mujer en una silla de ruedas. Yo pasé por el lado de ella y el Señor me dice: tócala y dile que se levante porque ya la sané. Dios siempre habla las cosas dichas y hechas. No dijo la voy a sanar en futuro, sino ya la sané. Digo el Señor, ya está hecho el Señor. ¿En dónde nos sanó el Señor? Vean, en la cruz del Calvario. Por sus llagas hemos sido sanados y por su sangre hemos sido liberados. Isaías 53:5 y primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. La enfermedad ya no tiene poder sobre nosotros, el demonio tampoco, porque fue vencido en la cruz del Calvario. Hermano y hermana, hace 2000 años el Señor te liberó, hace 2000 años el Señor te sanó. Por eso en el nombre de Jesús tú ya eres sano, eres libre y tienes que vivir bendecido, protegido y en la victoria de los hijos de Dios. ¡Aleluya! Fuertes aplausos al Señor Jesús. Y el Señor lo dijo: ya la sané. Yo me la acerqué y le extiendo mi mano, le digo: levántate, que Dios ya te sanó. Y la mujer se levantó. Empezó a caminar suavecito y después más rápido y después ya más rápido y casi corriendo. Cuando cuenta tu testimonio, le dio un paro cardiorrespiratorio, la dejó tendida en esa silla de ruedas. Llevaba 10 años sin levantarse. En un acto de humildad, de sencillez, el Señor la levanta para la gloria del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes. A Él es la gloria, el poder, el honor, el poderío y la majestad. Y así, mis hermanos, uno puede poner los dones, los talentos que Dios le ha dado al servicio del pueblo. Cuando la gentecita se acerca, uno los bendice, le pide al Señor que Él es el que hace la obra y empiezan a llegar los testimonios. Padre, con la imposición de manos, Dios me sanó de cáncer, tenía sida, tenía leucemia, tenía diabetes, osteoporosis. Tal vez no podía oír, no
día ver cómo llegan los testimonios al ministerio en un acto sencillo, porque tenemos dos opciones: o atender el pueblo que el Señor nos ha dado y pedir al Señor que Él haga su obra, o esperar que llegue nuestro juicio particular y que el Señor nos pida a nosotros cuentas de este pueblo que puso frente al ministerio. Y a veces no lo hacemos, ¿saben por qué? Porque nos da miedo. Igual que le dio a este hombre que recibió un talento, el miedo. ¿Y el miedo qué hace? El miedo hace que nos escondamos. Viene a mi mente aquel pasaje bíblico de Génesis capítulo 3. ¿Se acuerdan? Del versículo 10 en adelante. Dice que el Señor salía a hablar con su criatura, con su creación, con Adán y con Eva. Y hablaba tanto el Señor, dice el yavista, el traductor yavista, que Dios le decía al hombre que le pusiera nombre a todos los animales, y el hombre le ponía nombre, y Dios le dio poderío sobre todo y le permitió todo, menos comer de un fruto del bien y del mal. ¿Se acuerdan, sí o no? ¿Quién llegó a tentar a Adán? ¿Quién? Eva. ¿Y quién llegó a tentar a Eva? ¿Quién? Dice que la suegra. ¿Cómo que la suegra? No, señora. ¿Qué Biblia es esa, hermana? ¿Quién llegó a tentar a Eva? ¿Quién? La serpiente. ¿Cómo que la suegra? La serpiente. ¿Y qué hizo la serpiente? La serpiente hizo que Eva quitara los oídos de la voz de Dios, que hablaba con ellos todo el día, para que pusiera los oídos en la voz de ¿quién? Del enemigo de la serpiente. ¿Cuántos de nosotros hemos quitado nuestros oídos de la voz de Dios y los hemos puesto en la voz del enemigo? Cuando te dice el enemigo, estás enfermo, oprimido, Dios no te puede ayudar, dame culto a mí, dale culto a lo que llaman la satánica muerte, o algunos llaman la santa muerte, y están ahí dándole culto a la satánica muerte, porque creyendo que dándole culto a la satánica muerte, entonces van a alcanzar los deseos y las apetencias humanas. ¿O cuántas veces hemos quitado los oídos de la voz de Dios y los ponemos en la voz del enemigo? Cuando el diablo nos dice que carguemos el amuleto, el fetiche, el talismán, la hechicería en general, y quitamos nuestros oídos de la voz de Dios, y es tan terrible que no escuchamos la voz de Dios, que vamos a los congresos, a los eventos, a los retiros, alabamos al Señor, glorificamos al Señor, pero no somos capaces de botar ese amuleto que cargamos sobre nosotros. Con mi cuñado Narciso quedamos aterrados en el último congreso, ahí en Cajititlán. ¿Cuántos congresos llevamos? 5 congresos. Desde el 2021 hasta el día de hoy, 5 congresos. Cada 3 meses, 2 meses, 3 meses, rezamos congresos, y cada vez se llena más y más y más y más, y algún día vamos a ver este lugar lleno de la gloria del Señor derramada sobre los grandes hombres y las mujeres que buscan la voz del Señor y tienen hambre y sed del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Y lo profetizamos en el nombre de Jesús. Ese día, mi cuñado Narciso, predicador de la familia, le dijo: boten los amuletos. Impresionante. Se recogieron 3 bolsas llenas de amuletos, sobre todo billetes rezados que cargan en la billetera, que para la buena suerte, que para que les vaya bien en la economía. Pero hay personas que cargan manillas con ojos, con manos, con azabaches. Hay personas que cargan medallones, cuarzos, talismanes, hechicerías en general. Y el ministro le dice: esto es malo, esto es pecado, deshazte de esto, que no le estás dando la gloria al Señor.
sino que estás abriendo una puerta para que el demonio ataque tu vida y tu familia. Y la gente no lo hace. ¿Saben por qué? Porque ya quitaron sus oídos de la voz de Dios y pusieron sus oídos en la voz del enemigo, como lo hizo Eva. Y Eva escucha una mentira, porque la peor mentira es una verdad a medias. El demonio engaña a Eva con la propia verdad, porque el diablo es tan mentiroso que miente aún diciendo la verdad. ¿Y sabe qué le dijo? Si ustedes comen de ese fruto serán como dioses. ¿Y saben que Adán y Eva ya eran como dioses? No había pecado, eran inmaculados. No había muerte, eran inmortales. Qué bonito esto. Tenían esa intimidad, esa gracia permanente de encontrarse con Dios. Sin embargo, desobedecieron y cayeron en el pecado. Y cuando caen en el pecado, se les abren los ojos, entra el pecado, la muerte al mundo. Pero ¿saben qué es lo primero que pasa? Romanos 3:23, ¿qué dice? Romanos 3:23 dice: todos pecaron y fueron destituidos de la presencia, de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué son los dones de Dios? ¿Qué son los regalos de Dios? ¿Qué son los talentos que Dios nos ha dado? Aquello que nos quiere quitar el demonio. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Y vea qué interesante, que Dios salía a hablar con Adán y con Eva. Y cuando Dios sale, ¿dónde está Adán y dónde está Eva? ¿En dónde? Están escondidos. ¿Dónde están? Más fuerte, ¿dónde están? Por última vez, ¿dónde están? Y escondidos, ¿por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo. El miedo es algo que no te puede apoderar de nuestro corazón, porque el demonio lo utiliza para hacer su obra de maldad. La gentecita, ¿por qué va donde el brujo? ¿Por qué? ¿Por qué carga el amuleto? ¿Por qué carga el fetiche? ¿Por qué se hace lavar con ruda, con hierbas? ¿Por qué? Porque se han llenado de miedo. Y cuando usted tiene miedo, se desvirtúa su fe. Cuando usted tiene miedo, se esconde de Dios. Adán y Eva se escondieron porque estaban llenos de miedo y no querían ir al encuentro con el Señor. El hombre que recibió un talento fue y lo escondió porque tuvo miedo. Tenemos dos opciones: o escondernos de Dios, esconder los dones de Dios por miedo, o sencillamente salir a trabajar por el reino de Dios y decirle: Señor, un don me diste, te devuelvo muchos. Señor, me presentaste una persona frente al ministerio. Aquí te entrego no solamente a la persona, sino que te entrego a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a su papá, a su mamá y a todas las generaciones, porque Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3: por ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, y todas tus generaciones han sido bendecidas para tu gloria y para tu honra. ¡Aleluya! ¡Dios vive! Un talento me diste, te entrego muchos. Qué bonito es esto. Pero si nos escondemos por miedo, qué triste es. Cuánta gente está llena de dones, de regalos, de carismas, de talentos, y no los utilizan porque les da miedo. Lógicamente, mis hermanos y mis hermanas, que a veces el miedo es cosa terrible porque le roba la gloria a Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador? En el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, cuando el Señor explica la parábola del sembrador, cuando el Señor da su interpretación personal,
acerca de esta parábola dice lo siguiente, escúchenme muy bien. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Eso es lo que el diablo quiere primero. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Y dice la Biblia que nosotros oímos acá y baja acá en nuestro corazón. Ustedes los que me escuchan, Shema Israel, el que escucha la palabra la guarda, como hacía la Virgen María en San Lucas capítulo 2 versículo 19 y capítulo 2 versículo 51. Oía la palabra y la guardaba en su corazón. El demonio quiere arrebatar lo sembrado en el corazón a través de la palabra. ¿Me hago entender o no? Vea lo que dice el Señor. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en el pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Vea qué bonito esto. Se llena de miedo por la persecución, se llena de miedo por la tribulación, y entonces como se llena de miedo, deja de servirle al Señor, deja de administrar sus talentos, deja de administrar sus dones, deja de administrar la gracia del Señor, sino que prefiere ir a enterrar el don y el talento y esconderse, porque ha sucumbido por causa de la tribulación. Acuérdese que el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, versículo 11, nos dice lo siguiente. ¿Me escuchan, sí o no? Escúchenme bien. Escúchenme. Dice Mateo 5:11. Bienaventurados serán cuando los injurien. ¿Cuándo qué? Cuando los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes. Vea qué tremendo esto. Cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes. El Señor está diciendo bienaventurado, dichoso, del griego Macario. Bienaventurado, dice el Señor. Cuando hablen mal de ustedes y digan contra ustedes toda clase de mal, por mi causa, dice el Señor. Vea qué interesante esto. Cuando es por la causa de Jesús, se va a levantar el demonio, se va a levantar el mal y nos va a tratar de callar y nos va a tratar de intimidar y va a tratar que nos llenemos de miedo y nos van a amenazar hasta de muerte, como me han dicho a mí por 4 ocasiones en mi vida. Cura Bernardo, si usted sigue predicando la palabra, lo vamos a matar, me dijeron, lo vamos a picar con una motosierra, lo vamos a desaparecer y lo vamos a botar a un río para que nadie lo encuentre. ¿Qué tiene que hacer el padre Bernardo? ¿Llenarse de miedo? ¿Esconderse? ¿Salir corriendo? ¿Entristecerme? ¿Escondérmele a Dios? No, de ninguna manera. Tenemos que ser valientes para salir a predicar la palabra y que este don que Dios nos ha dado, ponerlo al servicio del pueblo y que el pueblo sea sano, libre, bendecido y en la victoria de los hijos de Dios. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Qué dice el versículo 12? Mateo 5:12. ¿Qué dice? Alégrense. ¿Qué dicen? Y regocíjense. ¿Qué dicen? Porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. ¿Su qué?
Hermanos, si lo persiguen, diga gloria a Dios. Salte de gozo. Llénese usted del gozo del Espíritu Santo y empiece a proclamar que usted no le está sirviendo al hombre, ni al mundo, ni al diablo, sino que usted le sirve al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Salve! Y cuando usted entiende esto, nada ni nadie lo puede detener. Va a trabajar usted por el reino de los cielos. El Señor me lo dio. El Señor quiere que yo utilice este don, este talento. Usted va a saber que su premio será grande. Aún más allá de su imaginación. El que recibió 5 talentos, el Señor le da ¿cuántas ciudades? ¿Cuántas? 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 No sea mentiroso, le dio 11. Porque le quitó el perezoso y se lo dio al que trabaja. Si usted quiere recibir la gloria del Señor, tiene que trabajar por el reino de Dios. ¡Aleluya! Fuertes aplausos al Señor Jesús. Hermanos y hermanas, vamos a poner los talentos y los dones al servicio del Señor. Y algunos dirán, Padre, pero yo he recibido tan poquito. Una vez me dijo un carismático por allá en Estados Unidos, Padre, yo no tengo ningún don. O bueno, tengo uno, me dijo, pero es un don chafa, me dice, chafa. Yo no entendía qué era esa palabra, chafa. Era como de México. Y yo le dije, hermano, ¿y qué es eso de chafa? Me dijo, Padre, es que no importa, sin importancia, es un don muy pequeño. Yo le dije, ¿y cuál don es? Y me dice, el don de lenguas, Padre. Le dije yo, hermano, usted no tiene el don de lenguas, tiene la lengua como si fuera un don. ¿Por qué se le ocurre decir esto? Y le conté la historia del diácono que me formó a mí, diácono permanente Guillermo González, que en paz descanse. Este diácono fue una de las personas que marcó mi vida como ministro de Dios. Yo era drogadicto, alcohólico, estaba metido en el mundo, había sido satánico, ladrón, vivía lejos porque me iban a matar. Aquí sentado está un hombre que Dios utilizó para sacarme a mí de la calle de la droga, que es mi cuñado Narciso. Aquí está mi hermano mayor, que es el de las cámaras, siempre me acompaña en mis misiones, el primer hijo de mi papá y de mi mamá, que me acompaña en las misiones, es el que administra el canal de YouTube y todo lo que ustedes ven por YouTube. Él es el que hace todas esas maravillas ahí. Y son testigos de lo que les voy a decir. Me tocó escaparme de mi pueblo porque me iban a matar. Y me tocó huir por miedo a la muerte. Y vea qué interesante esto. Cuando entro yo, después de una evangelización de mi cuñado y otro señor allá en Colombia, llamado Gabriel, y Dios me rescata, me meten a una casa de oración, un año rehabilitándome, un año. Y en ese año yo conocí a ese diácono, un diácono permanente, un hombre casado, ordenado diácono, que tiene su esposa y sus hijos. Un hombre carismático, un hombre entregado al Espíritu Santo, pero este hombre no tenía el don de hablar en lenguas. Y el sueño de él era hablar en lenguas. Y le pedí al Señor y murió. Y nunca recibió ese don de hablar en lenguas. Yo le decía, usted supiera que mi formador murió anhelando ese don.
y tal vez allá en el cielo, porque ciertamente creo que lo está. Está hablando en la lengua del Espíritu, en la lengua del cielo, claro que sí, pero en esta vida no lo vivió. Y ese don pequeño, le dije yo, que usted cree tener, es uno de los dones más grandes, porque así como el bautismo, le dije yo, es la puerta de entrada para vivir la vida sacramental dentro de la Iglesia Católica, la porta fide, como dijo Benedicto XVI, la puerta de la fe. El don de lenguas es la puerta de entrada para la vida carismática y para la vida mística. Usted quiere crecer en su vida espiritual y que Dios lo utilice en grandes dones y carismas extraordinarios. Si tiene el don de lenguas, entre en su oración personal y hable en lenguas 1 hora diaria si puede. Pablo decía, yo oro en lenguas más que todos ustedes juntos, y se lo decía a los corintios. Un don, un regalo que no se puede enterrar, no se puede esconder por miedo a la crítica, por miedo a la persecución, sino hay que ponerlo al servicio del Señor. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Y hay gente que dice, Padre, pero es que yo no tengo nada. No sé hablar, no sé predicar, no sé absolutamente nada. ¿Se acuerdan de la primera lectura que leímos hoy, que escuchamos hoy? Dice lo siguiente: hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, en medio de ellos no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Es decir, en medio de esta comunidad de Corintios no habían maestros, sabios ni nobles, personas de la alta sociedad, personas eruditas, intelectuales, como tal vez pasa en medio nuestro aquí. No hay personas, está diciendo el Señor, que la sociedad estime de una manera como lo estima el mundo. Aquí hay personas que somos simplemente hijos de Dios. Amén. Ve lo que dice: pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir ante Dios. En efecto, por obra de Dios ustedes están injertados en Cristo, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Dale fuerte aplauso a la palabra de Dios. Gente pequeña, gente humilde. Anahuín, diría la Biblia. Nepiof, niños pequeños, discípulos. La palabra que utiliza la Biblia, nepiof, pequeño. Me siento tan pequeño que prefiero enterrar el talento y salir corriendo en lugar de ponerlo al servicio del Señor. Hoy nos hemos reunido aquí los pequeños para poder pedirle al Señor que Él, escúcheme muy bien, deje en vergüenza a los sabios. En estos días me encontraba con una mujer. La mujer tenía cáncer
Este cáncer le había hecho metástasis en su matriz y la ciencia médica no había podido hacer absolutamente nada con todos los equipos y toda la tecnología. No había podido hacer nada. ¿Se acuerdan del hombre que creó Apple? Steve Jobs. Con todos los millones del mundo, con los mejores médicos del globo terráqueo, y no pudieron hacer absolutamente nada. Esta mujer vino a una jornada de liberación, de sanación. Esta mujer recibió sanación. Dios hizo un milagro en esta mujer. Ella va donde su médico. Le dice al doctor: doctor, hágame los exámenes antes de la cirugía porque yo siento que estoy sana. El doctor se le ríe en la cara. El médico científico se le ríe en la cara. Y le dice: los milagros no existen. La ciencia es la que los logra. Y le hace una vez los exámenes, y le hace 2 veces los exámenes, y le hace 3 veces los exámenes, y no encontró ni un rastro de cáncer, porque Dios había obrado un milagro en ella. Lo que la ciencia médica no lo pudo hacer, lo logró el Señor en un momento de oración para su gloria y para su honra. Aleluya. Algo tan pequeño como una bendición. Ustedes verán si esconden sus talentos o los ponen al servicio del Señor. Termino con 2 ejemplos de que Dios puede hacer obras maravillosas desde la humildad. Mirémosla a ella, a la Virgen Santa. ¿Qué dice la Virgen María? El Todopoderoso ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Una mujer aldeana de Nazaret, una niña de 14 años, una niña pequeña, Nepiof, discípula, solamente le dijo sí al Señor, y véala, la reconocemos como Reina y Señora de todo lo creado. Y la Virgen María, cuando escogió a San Juan Diego, lean la parte de atrás del pectoral que tienen los servidores. Aparece ahí parte del mensaje que la Virgen María le dice a Juan Diego. ¿Y a quién escoge la Virgen? ¿Acaso la Virgen escoge a una persona que vivía en un palacio, en un castillo? No. ¿Acaso escoge a un teólogo, a un erudito, a un versado en la ley? No. ¿A quién escoge la Virgen? A un indígena llamado Juan Diego. Y este indígena le dice que él es el más pequeño en medio de sus hermanos, que vaya y se escoja a alguien más grande. Y la Virgen María le dice que no, que es a través de él, de su pastoral, que la iglesia va a creer. El obispo no le creyó. Fray Juan de Zumárraga, hasta que sucede este milagro que tenemos nosotros aquí, y entonces el obispo cree y entra, hermanos, esta belleza de manifestación de Dios a México, de México a América Latina, y de México a América Latina para todo el mundo entero. Amén. Fuertes aplausos a nuestra Madre Santa, la Virgen María. Vamos a hacerlo desde la pequeñez, desde lo poco que tenemos. No vamos a escondernos, ni vamos a enterrar nuestros dones, sino que vamos a trabajar de aquí en adelante por la edificación del reino de Dios en el corazón de todos nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.